escucho al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Amén. Como les decía, ¿verdad? Como aparece en pantalla ahí, vamos a hablar de el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? En el mundo, ¿ya? Cómo Él está obrando, qué es lo que Él está haciendo, lo importante que Él es, y qué definitivamente es lo que hace en nosotros y cada una de nuestras vidas. Creo que una de las cosas más preciosas que nosotros podemos hacer es buscar, adorar, bendecir, glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios ciertamente es el que nos lleva a poder hacer esto de manera correcta, es el que nos insta a poder obedecer la palabra, que es una de las cosas que más agrada al Señor, que nosotros podamos, además de aprender la palabra, de poder colocarla en práctica en nuestras vidas. El Señor se alegra, esa es la ofrenda más grata que nosotros le podemos dar al Señor. Y es ahí en donde el Espíritu de Dios, el bendito Santo y Espíritu de Dios, es el que hace ese trabajo en nosotros, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos lleva a poder hacer las cosas en nuestra vida agradables delante de nuestro Dios. Así que eso es lo que vamos a comenzar a ver y a revisar. En el libro de Juan, en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 18 y vamos después a leer Juan 16 hasta el versículo 12. Así que vamos a comenzar inmediatamente a compartir la lectura de la palabra del Señor. Le voy a pedir acá a los que están presentes en la sala que me ayuden a leer. En la pantalla está el texto que vamos a comenzar leyendo, y les pido también que estén con sus Biblias abiertas en sus casas, sobre todo los que están acá en la sala, para que me ayuden con los textos que vamos a ir compartiendo hoy día, que tengan sus Biblias digitales, si es que lo tienen en el teléfono, el computador, una tablet, y los que tienen la Biblia también, obviamente todavía la Biblia en hoja escrita, también tenganla ahí a mano para que nos vayan ayudando en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a partir leyendo, como siempre, en la primera parte vamos a leer en dónde nos vamos a centrar y de dónde procede la palabra de la cual nosotros vamos a estudiar. Juan capítulo 15, versículo 18. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo si nos puede hacer esta lectura, pero antes de hacer la lectura, no se me puede olvidar lo más importante, presentarnos delante del Señor en oración para dar inicio a nuestra reunión. Así que le voy a pedir esas dos cosas a mi hermano Eduardo, que nos presente en oración y después que lea lo que está en la pantalla, por favor, mi hermano Eduardo. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos,
Sí, Santificado sea su nombre. Ante su presencia, Señor, estamos una vez más en el taller del Maestro, sí, junto a nuestro pastor, nuestros hermanos. Le pido que primeramente perdone nuestras faltas, nuestros errores. Señor. Nos lave, Señor, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies, Amén. en la sangre vertida por Jesucristo en el madero de la cruz, para poder sentarnos, Señor, limpios ante el trono de su gracia, para poder escuchar su palabra. Señor, te necesitamos en cada una de nuestras áreas. Amén. Que el poder del Espíritu Santo dirija este servicio de principio a fin. Amén, Señor. Dele gracia a nuestro hermano, denos gracia a nosotros para entender, para comprender, y lo más interesante es poder ser hacedor de esta su palabra, la que ha hecho bien a nuestras vidas, la que nos sana, nos restaura, nos corrige y nos insta cada día a través del Espíritu Santo, aleluya, a acercarnos, Señor, con temor, con reverencia, ante su presencia, para ir practicando y aprendiendo diariamente de este consejo que hace bien a nuestra vida y alimentar el cuerpo espiritual que está dentro de nosotros a través de esta su palabra. Señor, te doy gracias por ello. Confirma esta oración porque lo hago y lo pido creyendo que tú estás con tu oído atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones y al consejo de tu palabra. Padre, te lo pido a través y por los méritos de Jesús, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mi hermano puede leer la primera parte, los primeros 4 versículos que están acá en pantalla. San Juan 15, 18. Sí, y después, perdón, primero el 15 y 18 que no está en la pantalla y después lo que está en pantalla. Amén. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Es el 18. El 18, sí, amén. Después, Juan 16. Sí, del versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os había dicho. Amén, gloria Amén. al Señor. Vamos a leer, hermana Vicky, ¿puede leer lo que está en pantalla? Lo que sigue, el versículo, parte del 4 y hasta el 7. Lo leo por mi Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Del 4 hasta el 7? ¿Sí? ¿O del 5 hasta? Lo que está en pantalla, dice, esto no os lo dije al principio. Ah, ya. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor. Hermano Cristian González, ¿puede leer lo que está en pantalla? Gloria a Jesús. En el nombre del Señor. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aún tengo muchas cosas que deciros.
pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Amén. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Aquí el Señor en el versículo, en el último versículo del capítulo 15, ¿ven? Como leíamos al principio, como leía mi hermano Eduardo, ¿ya? El Señor comienza hablando, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿ya? Y después de esto comienza a hablar varias cosas del Señor y finalmente termina hablando del Espíritu Santo de Dios y de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Como les comentaba, vamos a comenzar estas semanas a hablar del Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros, el Consolador, como dice la Escritura que acabamos de leer, y que el Señor les expresaba a los discípulos algo que todavía no acontecía en ese momento cuando estaba hablando con ellos, pero que ahora es un hecho real y que está en plena ejecución en nuestro tiempo y en nuestras vidas. El Señor, recordemos que estaba conversando con ellos antes de ir a la cruz del Calvario y morir por cada una de nuestras vidas. Entonces decía, os conviene que yo me vaya, ¿ya? Porque si no fuera de esa manera, dice el versículo 7, el Consolador no vendría a vosotros. Si el Señor no hubiese muerto en la cruz del Calvario, si el Señor no hubiese terminado la obra, el Consolador no estaría haciendo lo que hoy día está haciendo en medio de nosotros. Más si me fuere, dice, lo enviaré. Entonces el Señor ya hizo su trabajo, ya y cumplió el propósito, ya entregó su vida en la cruz del Calvario, el Señor resucitó al tercer día, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahora Él estando y volviendo a su gloria, a su estado como el Señor, como el Dios Todopoderoso, ahora Él dice que ha enviado sobre nosotros, y ahora esta noticia para nosotros es que ya ha sido enviado, ya está entre nosotros el Espíritu Santo cumpliendo su ministerio en medio de esta tierra y en nuestra vida y en medio de la iglesia del Señor. Y específicamente, más que eso, está cumpliendo su ministerio en cada uno de nosotros. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo de Dios es como algo que se mueve externamente a nosotros. Lo vemos como algo, lo vemos como una fuerza, lo vemos como algo que no fuera una persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo de Dios es Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, habita en nosotros. Entonces es algo absolutamente personal, es una relación personal del Señor para con cada una de nuestras vidas. Y nosotros no podemos olvidarnos nunca de esto, nunca podemos terminar de creer algo distinto a lo que la palabra enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos, ¿verdad?, que entender que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, habita en nosotros, es una persona, ¿verdad? Es Dios en nuestra vida. Y Él produce muchas cosas en nosotros. Él produce muchas cosas en nosotros. Entonces, lo primero que hemos aprendido a través del libro de Juan es que a veces nosotros cuando oramos, estoy haciendo una introducción al tema, a veces inconscientemente pedimos cosas que están mal pedidas. Por ejemplo, pedimos que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, amado hermano. El día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios comenzó a morar en su vida. Así lo enseña el libro de Juan. Entonces, lo que tenemos que pedir en oración y lo que estamos en propósito durante este mes es a entender lo que significa el Espíritu Santo de Dios, a entender a esta persona preciosa, al Señor en nuestra vida, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer, como dice la Escritura, es darle espacio al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que Él pueda obrar en todo lo que somos nosotros, en todas las cosas que hacemos nosotros.
Si a veces sentimos lejano la presencia de Dios, es porque no le estamos dando lugar al Espíritu de Dios para que Él pueda hacer una obra completa en nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él habita en nosotros. Eso ya lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, pero hoy día lo vamos a volver a ver. Porque son cosas que tenemos que ser conscientes en nuestra vida de creyente, nuestra vida de hijos del Señor. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, cómo Él actúa. Y ciertamente el Espíritu de Dios es el que le da vida a nosotros como iglesia, nos da vida como iglesia, nos da vida como hijos, nos hace entender lo que significa ser cristiano. Y más todavía importante que todo eso, nos da la posibilidad de realmente ser verdaderos cristianos, de realmente ser verdaderos hijos del Señor. Porque sin el Espíritu de Dios, lo vamos a ver hoy día, es imposible servir a nuestro Dios. Amén. Entonces el Señor aquí, Él parte hablando, y Él parte hablando de esto de que va a ser aborrecido, ¿ya? Que vamos a ser despreciados. Y habla del Espíritu de Dios después de esto, de que va a venir el Espíritu de verdad, de que Él cumple una función, que os hará saber todas las cosas, y de que el Espíritu Santo de Dios, al cual Él enviará, dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aborrecer. Esta palabra la vamos a encontrar aquí, en esta parte de la enseñanza que vamos a ver hoy día. Esta palabra, el Señor aquí quiere dejarla bien clara para sus discípulos cuando está conversando. Quiero que vayan a pensar, que se imaginen un poco el momento en el que está el Señor, que es lo que más me gusta que nosotros podamos hacer, entender el contexto y el momento que Él está viviendo con sus discípulos, porque es lo mismo que Él está haciendo con nosotros en estos momentos. Él se ha sentado con nosotros aquí, su Espíritu está en nuestra vida y quiere entablar una conversación con nosotros, así como la entabló con los discípulos. Y en esta conversación el Señor le habla a sus discípulos y le comienza a conversar a ellos de lo que es el aborrecer y de cómo el mundo y de cómo el medio en el cual ellos se estaban moviendo los aborrecería. Entonces Jesús habla del amor durante, ¿verdad? Parte de lo que Él enseña, habla mucho del amor, pero ahora comienza a hablar del odio. Y dice que usa 7 veces el verbo aborrecer, para dejar bien recalcado y bien claro lo que va a acontecer, lo que el Señor está advirtiendo. Está advirtiéndonos, estuvo advirtiendo a sus discípulos de lo que iba a acontecer. Entonces, no debe ser raro que encontremos personas que odian a Jesucristo y a su pueblo. Hay gente que odia a Jesucristo y que odia a su pueblo, que nos odia a nosotros, que nos aborrece, que no nos quiere ver. Eso aconteció en ese tiempo, eso sigue aconteciendo en este tiempo, en medio, ¿verdad?, del tiempo que nosotros estamos viviendo. Y parte de este odio viene precisamente de las personas y de la gente religiosa. Eso a veces son los peores enemigos, son los que más desprecian, los que menos quieren escuchar el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo trae libertad, el mensaje de Cristo trae verdad a nuestras vidas, el mensaje de Cristo trae liberación de la esclavitud. Días atrás hablábamos, ¿verdad? Y conversábamos acerca de que nosotros tenemos que no aceptar, ¿verdad? Y a Jesús le encaraban el hecho de que sus discípulos no se lavaban las manos y no seguían con los ritos, los rituales de los ancianos que ellos tenían. Y era porque se había transformado todo en un ritual: no hagas esto, no hagas esto otro, y así tú vas a poder agradar a Dios. Cumple con esto otro, y tú estás agradando a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, amado hermano, comenzamos también nosotros a vivir de esa manera. Para algunos
que dicen creer en Dios, le colocan a su guagüita, a su hijo, le colocan una cintita roja para que no lo ojeen. ¿A dónde está la fe? ¿Dónde sale en la Biblia que tenemos que hacer eso? La palabra del Señor dice que tenemos que presentar a nuestros hijos, que tenemos que orar por ellos si están enfermos. Tenemos que cubrirlo con nuestras oraciones, con nuestro clamor. ¿Cuántas veces yo escuché hermanos decir que se colocaban el Nuevo Testamento acá en el bolsillo porque con eso le iba a ir bien? Y andaban con el Nuevo Testamento para todos lados, pero poco lo leían, poco lo conocían. Se transformó en un amuleto el Nuevo Testamento. Otros abrían, y yo lo vi muchas veces, abrían un salmo, el Salmo 91, lo abrían y lo dejaban abierto ahí en alguna parte de la casa, porque con eso estaba protegida la casa. Y estoy hablando de gente creyente, no estoy hablando de gente que no sea creyente. Entonces, transformamos las cosas y vamos alimentando cosas en nuestra vida que no están en la Escritura. ¿Y por qué la alimentamos? Porque no la estudiamos, porque no la conocemos, porque no la degustamos, porque no nos gozamos en su palabra y porque no dejamos que, en definitiva, el Espíritu de Dios, que es el que nos impulsa a toda verdad, a toda justicia, no dejamos que Él hable con nosotros. Que Él no le convidamos a que Él pueda pasearse por toda nuestra mente, por todo nuestro corazón, por toda nuestra vida, sino que lo arrinconamos en una parte. En la parte religiosa de nosotros, ahí arrinconamos al Espíritu de Dios. Ahí sí, Señor, tú puedes, sí, tu Espíritu Santo puede obrar. Cuando voy a la iglesia, ahí tú puedes obrar porque ahí yo necesito llorar, ahí yo necesito danzar, ahí yo necesito cantar, ahí yo necesito emocionarme. Ahí te necesito. Pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en donde estoy haciendo, cuando estoy durmiendo? Tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios y para eso tenemos que aprender todas estas cosas. Es decir, porque todo cuando nosotros no conocemos realmente a Dios nos hacemos esclavos de ciertas cosas. Nos hacemos esclavos de la cintita roja, nos hacemos esclavos del salmo abierto, nos hacemos esclavos, no sé, alguno tendrá en sus casas, no sé, quizá una herradura para arriba para que llegue la suerte. Tantas cosas que nosotros, ¿verdad?, hemos visto, que nosotros podemos pensar o creer que lo estamos haciendo bien. Y todo eso viene de una raíz que no está en la palabra de Dios y que todo lo contrario. Dios rechaza y a Dios no le agradan aquellas cosas. Por eso la Escritura dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Porque ahí está la victoria, ahí está la bendición. Entonces, ¿verdad? Este odio, ¿verdad? Este aborrecimiento viene de parte del mundo porque el Señor nos comienza a enseñar todas estas cosas y ya no somos prisioneros, ya no somos esclavos, ya no somos, ya no estamos sujetos a ciertas cosas. La palabra de Dios nos libra, nos hace libres, dice la Escritura. Somos libres para orar los unos por los otros. Amado hermano, ¿cuántas veces pude compartir hermanos que podían estar enfermos toda la semana en su casa? Pero ellos esperaban hasta el domingo para que el pastor, específicamente el pastor, orara por ellos. Si oraba cualquier hermano, cualquier hermana, por ello, esa oración no era la oración que ellos querían, no servía esa oración. Tenía que ser el pastor. Amado hermano, la palabra del Señor dice que si alguno hay enfermo tenemos que imponer nuestras manos, que tenemos que orar los unos por los otros, que tenemos que orar por aquel que está pasando en aflicción. Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí, Dios puede usar a un hermano, una hermana, y Dios va a orar de igual manera, porque su Espíritu mora en nosotros, porque su Espíritu mora en nuestras vidas. Lo que tenemos que tener claro es lo que dice la Escritura, lo que enseña la palabra del Señor con respecto a estas cosas, con respecto a cómo tenemos que servirle. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Comenzamos a ser libres, amado hermano. Comenzamos a tener libertad en nuestra vida. Estoy enfermo, llamo a mi hermano,
Si no encuentro el pastor, llamo a mi hermano y mi hermano ora por mí y Dios va a orar de igual manera. Dios va a operar de igual manera. Y hasta quizá opere más rápido porque quizá el hermano tenga más fe que yo mismo para orar. Entonces tenemos que aprender a ser libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces esto produce aborrecimiento, esto produce lejanía cuando uno comienza a rechazar las cosas que trae la religión, que trae ese encadenamiento que produce la religión en las personas, el apegarse a los objetos, el apegarse a las imágenes, el apegarse a una idolatría por alguien en especial, por una persona en especial. Sí, amado hermano, porque a veces nosotros hablamos mucho de las imágenes, muchas cosas, pero nosotros como pueblo yo he visto que muchas veces también vamos produciendo apego, ¿verdad? Por no llamarlo directamente idolatría hacia ciertas cosas que no son y no deben ser de esa manera. Entonces, por eso, ¿verdad? Específicamente y principalmente en aquel tiempo, los religiosos comenzaron a aborrecer, a despreciar a Jesucristo, porque comenzó a ser libre a las personas. Comenzó a enseñar correctamente la Escritura. Comenzó a hablar de lo que se tenía que hacer para realmente servir al Dios vivo. Y eso empezó a producir, ¿qué cosa? Dos cosas, que la gente, ¿verdad?, ya no los viera con esa grandeza, ya no los viera con esa importancia a los religiosos de aquel tiempo. Y la otra cosa que comenzó a pasar es que la gente comenzó a aprender de la Escritura y comenzó a mirar a sus líderes y se dieron cuenta que ellos no cumplían ni siquiera con una pizca de todo lo que ellos pedían. Entonces, encontramos aquí que el Señor, que por causa de esto, dice que comenzaríamos, ¿verdad?, a ser aborrecidos. En el libro en Juan capítulo 15, vamos a buscar estos versículos que están aquí, a ver si me pueden ir ayudando. Hermana Jenny, ¿está por ahí con la Biblia en Juan capítulo Amén. 15? Amén. Amén. Busco el tiro. Versículo ¿Ya? 9, del 9 al 13 y después el versículo 17. Ya. Juan 15. ¿Sí? Del Ya. versículo 9 al 13. Amén. 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 Sí, estoy un poquito. Justo me había echado gotita en los Sí. ojos. No se preocupe, Ya, lo voy a... del 9. Del Sí. 9 al 15. Sí, después, Dice- hermano Marcelo, mientras tanto abra Mateo capítulo 5, del versículo 10 al 12, y después el versículo 44. Amén. Y mi hermano Patricio, Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 23. Vamos primero con el Juan capítulo 15, del versículo 9 al 13. Al 13, amén. Leo en el nombre del Señor Jesús. Y dice así Amén. la palabra del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y el versículo 17. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces el Señor parte Amén. hablando en el versículo 15, como le decía, del amor, de que nos tenemos que amar los unos a los otros, de que tenemos que amar a Dios, de que tenemos que amar su palabra. El Señor comienza a hablar de esto entre nosotros, ¿verdad? Y para con el Señor. El Señor nos está instando a tener comunión con Él y a tener comunión entre nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos del Señor. Por eso termina diciendo al final en el versículo 17 que nos amemos los unos a los otros.
ese amor, esa koinonía, esa comunión tiene que existir entre nosotros. El preocuparnos los unos de los otros, el estar compartiendo esta palabra todos juntos, el estar orando juntos los unos por los otros. El Señor instó en todo tiempo y estaba preparando el corazón de sus discípulos para esto que venía ahora, para lo que procedía, ¿verdad? Y ahora iba a comenzar a hablar de lo que era el aborrecimiento, el odio que venía sobre ellos y también anunciándonos a nosotros, advirtiendo a nosotros que pasaría lo mismo con nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? Aquí estamos a pocas horas de que los dirigentes religiosos de Israel condenaran a su Mesías, porque Jesús era el Mesías, era su Mesías que había sido enviado. Estaban condenando a su Mesías y pedirían a gritos su sangre. Por eso el Señor comienza a hablar estas cosas con ellos, ¿ya? Entonces Jesús enseñó abiertamente enseñó que la persecución vendría. Leamos Mateo capítulo 5, del 10 al 12, y después el versículo 40, nos saltamos el versículo 44. Amén. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 44. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Entonces, miren lo que dice el Señor. Dice que vamos a comenzar a ser perseguidos, de que vamos a ser vituperados, van a hablar mal contra nosotros, van a querer nuestro mal. Van a hacer muchas cosas en contra de nuestra vida. Pero dice que nuestro galardón es grande en los cielos, que tenemos que confiar. Que tenemos que confiar. Pero más todavía, increíblemente, el Señor termina diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. Y nosotros nos ponemos a pensar desde la vereda que estamos hoy día nosotros. Pero nosotros un día, años atrás, tiempo atrás, estábamos en la otra vereda, éramos los enemigos del pueblo de Dios, éramos los enemigos del Señor. Éramos aquellos que no queríamos nada con Dios. Y sin embargo el Señor muere por nosotros en la cruz del Calvario igual, para salvar nuestra vida, para salvar nuestra alma. Y el Señor nos manda a nosotros a orar. Cada vez que nos juntamos a orar todos juntos, cada vez que oramos en forma personal, cada vez que trabajamos como iglesia, la labor de la iglesia del Señor es evangelizar. Y cuando estamos evangelizando, ¿a quién estamos evangelizando? ¿Nos estamos evangelizando a nosotros mismos? ¿O estamos evangelizando a aquellos que no conocen a Cristo? Estamos evangelizando a los que no conocen al Señor, a los que son enemigos de Dios. En lo personal conozco testimonios de personas que eran acérrimos enemigos de las cosas de Dios y que hoy día sirven al Señor y que adoran y glorifican el nombre del Señor. A eso se refiere. Nosotros no podemos nunca claudicar en nuestra fe y saber que vamos a ser perseguidos por causa de todas estas cosas. Van a levantar falsos testimonios en contra de nosotros. Vamos a ser vituperados por causa de nuestra fe, pero no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que bajar las manos, porque dice la palabra del Señor que nuestro galardón es grande en los cielos. No es pequeño, es grande estar en la presencia del Señor. Entonces, finalmente nos insta en el versículo 44 a orar por nuestros enemigos, ¿verdad? A buscar que ellos sean salvos. Y esta es la forma que el Señor dice, va a haber abiertamente una persecución, pero tenemos que confiar, ¿verdad? Cuando el Señor envía a sus discípulos, también los envía con una advertencia. Mateo 10,
del versículo 16 al 23. Hermano Patricio. He aquí, yo soy como a ovejas en los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por de mí, para testimonio a ellos los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis como quién haréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros? El hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Cuando la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que el Hijo de Hombre. Palabra del Señor. Amén. Entonces, amén, ahí, bueno, se escuchó entrecortado, pero en la parte, ¿verdad? El Señor nos habla en esta palabra y nos advierte y le advierte a sus discípulos que cuando ellos salgan a hacer el mandato, la gran comisión, ¿verdad? Ellos van a sufrir persecución. Ellos van a tener que enfrentar muchas situaciones muy complejas, muy difíciles. Pero dice el que persevera hasta el final. Mire esa palabra que dice el Señor que tiene que alentar nuestra vida. El que persevera hasta el final será salvo. Usted tiene que perseverar y en la palabra perseverar se conjuga un poco el esfuerzo que tenemos que poner para servir al Señor. A pesar de toda esta persecución, a pesar de que se levanten, inclusive dice que los hijos se van a levantar en contra de los padres. Aunque pase eso, nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Hasta el final. Dice que vamos a ser entregados a los concilios para ser juzgados por causa de nuestra fe. Pero dice, pero está tranquilo porque va a llegar en la hora y el momento en el cual el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a colocar palabras en nuestra vida para que demos defensa, para que presentemos defensa de lo que somos y de lo que creemos. Porque el mundo no entiende, no comprende lo que el Señor hace en nuestra vida. Y muchas veces vamos a ser juzgados por eso en nuestro trabajo, por nuestra familia que no conoce al Señor. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados porque, o muchas veces yo vi el juzgamiento sobre mi familia, mi esposa y mis hijos, porque no los domingos lo teníamos para ir a congregarnos en la casa del Señor y nuestra familia quería que nosotros fuéramos a estar con ellos, pero nosotros preferíamos estar con el Señor, preferíamos escuchar la palabra de Dios, preferíamos servir ese día a nuestro Señor. ¿Pero por qué preferíamos eso? Porque muchas veces son mismos que nos invitaban, nos arrastraron a salir del servicio, eran los que más nos menospreciaban porque éramos hijos del Señor. Entonces se producía una contradicción. Deja de ir a servir a tu Dios para estar con nosotros, para que nosotros estés contento con nosotros. No, amado hermano, no, amado hermano. Las cosas no son de esa manera. Dice, el que persevera hasta el final, dice la Escritura, la palabra del Señor nos está diciendo, será salvo. Y va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que presentar nuestra defensa. Tenemos que esperar en el Señor y Él va a colocar palabras en nuestras bocas para defendernos. En mi trabajo anterior, muchas veces fui llevado para ser juzgado por causa de mi fe delante de mi jefe. Y así como llegué, esperé en el Señor y el Señor
colocó palabras en mi boca en esos momentos y pude contestar a las preguntas que me hacían. Y no podían hacer nada en contra de lo que yo creía. Entonces, amado hermano, tenemos que creer y confiar. El Espíritu de Dios está en nuestra vida, mora en nosotros. Él mora en nosotros. Por eso el Señor nos habla en esta palabra en Mateo 10, dice que tranquilo, llegado el momento, Él va a colocar palabras en nuestra boca para presentar defensa. Tenemos que confiar. Aunque el mundo se levante, aunque nuestra familia cercana se levante, confiemos en el Señor. Entonces, los fariseos serían quienes perseguirían y matarían a los siervos de Dios. Los mismos religiosos de ese tiempo van a ser los que van a perseguir, fueron los que procederían a matar a los siervos del Señor. Así como instigaron la muerte de Jesucristo, después siguieron persiguiendo y siguieron buscando matar a los apóstoles, a los discípulos del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, del versículo 34 y al 35, hermana Paula, ¿lo puede leer? Está ahí en la pantalla. Hermana Paula, ¿está por ahí? Amén. Hermana Vicky, ¿puede leer lo que está en pantalla, por favor? Amén, pastor. Mateo 23, del 34 al 35. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, la persecución comenzó, la persecución se llevó a cabo, se llevó a efecto, y el Señor advirtió estas cosas a sus discípulos. Era tiempo de advertirle, era tiempo de explicarle, de enseñarle lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar. Y eran los mismos que habían instigado para que Él fuese llevado, ¿verdad?, a la cruz. Es lo mismo que dice, y el mismo dice aquí, ¿verdad? Yo envío a sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. O sea, siguieron haciendo lo mismo después con ellos. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Queda claro que no solo había oposición a Jesucristo, sino que también la intención clara de matarlo. No solamente había una oposición, no solamente había una contrariedad o que estaban en desacuerdo con Jesucristo. No eran solamente palabras, sino que ellos realmente querían matar al Señor. Aquí vamos a leer varios textos que vamos a compartir entre todos para que vayamos descubriendo y viendo esta intención, ¿ya? Juan 5:16, hermana Jenny. Juan capítulo 7, versículo 19, y después el versículo 25, hermano Eduardo. Juan capítulo 8, versículo 37 y versículo 59, hermano Patricio. Hermano Marcelo, Juan capítulo 9, versículo 22. Y hermana Paula, ¿está por ahí? Sí, amén, pastor. Juan capítulo 11, versículo 8. Amén. Entonces, partamos leyendo Juan 5:16. Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Entonces el Señor, por hacer milagros, por traer salvación, por traer bendición el día de reposo, querían matarlo. Estaban malinterpretando absolutamente lo que significaba
el día de reposo y el Señor después se los encara y se los dice. A eso me refiero cuando el Señor trae libertad y trae claridad de cómo debe ser nuestro servicio. Y el Señor les encaró a ellos y les decía, pero si ustedes le colocaron un montón de cosas el día sábado, que yo no exigí, que yo nunca pedí. Entonces por eso querían encararlo y querían matarlo, porque él hacía la obra del Padre el día sábado. Sigamos con el versículo Juan 7, 19 y versículo 25. Amén. No dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Amén. Amén. Entonces, ahí el Señor encarándonos con la palabra, con la escritura, encarándonos, ¿verdad?, con las leyes de Moisés, diciéndole, ustedes no cumplen con nada de la ley, no cumplen con la palabra, no cumplen con la escritura. Y la gente ya reconocía a Jesucristo que era el que andaban buscando para matarlo. ¿Ya? Juan capítulo 8 del versículo 37 y el versículo 59. Sé que soy descendiente de Se escucha Abraham, entrecortado. pero Sí. procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. Amén. Miren lo que le dice el Señor, ustedes son descendientes de Abraham. Es decir, el Señor le estaba diciendo, ustedes son de el pueblo escogido. Ustedes fueron separados. Por eso hace sentido después esa parte donde el Señor habla de la viña, de la viña, cuando el Señor saca esa vid especial, dice que la trasplanta de un lugar a otro, que es Israel, no es otra cosa que Israel. Y ellos les encara el hecho de que eran parte de esa genealogía de Abraham, que tenían la bendición sobre ellos. Pero dice, pero mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, no, lo que yo les enseño y lo que yo les hablo, ustedes no lo quieren escuchar, ustedes lo rechazan. Entonces ahí vemos también que por esa causa querían, ¿verdad?, matar al Señor. Veamos Juan 9, 22. Amén. Amén. Dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Amén. Entonces también había sobre las personas, sobre aquellos que querían seguir y servir al Señor, había también una sentencia, y era ser expulsados de la sinagoga. No sé qué le parecería a usted que un día llegara a la iglesia y le dijeran, no, usted no puede entrar. No puede entrar a la iglesia porque usted está escuchando una palabra que no es la que nosotros queremos que usted escuche. Eso es lo que le estaba pasando a los que estaban siguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo estaba enseñando la verdad, estaba enseñando la forma correcta de servir, adorar y glorificar el nombre del Señor. Y por esa causa, ellos no iban a ser sacados, echados de la sinagoga, ya no podían y no tenían parte en el servicio. Entonces para ellos era algo triste, quizás lo podríamos hoy día un poco ejemplificar cómo se sienten muchas personas que no pueden ir a la iglesia hoy en día por causa de esta pandemia. Pero en ese tiempo era una sentencia, tú no puedes entrar más a la iglesia, no puedes entrar más a la sinagoga porque estás siguiendo a Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Leamos Juan capítulo 11, versículo 8. Amén. Amén. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora preocupaban los judíos aprenderte,
¿Y otra vez vas para allá? Amén. El Señor aquí está hablando porque el Señor tenía que ir a Betania nuevamente. En esta parte. Yo recuerdo bien cuando lo estudiamos esto porque los discípulos dicen, pero Señor, ¿quieres volver para allá, hacia allá, específicamente a donde te quieren atrapar y te quieren matar? Y tú tienes que ir para allá. Y el Señor dijo, sí, tengo que ir a ese lugar. Y el Señor siempre repetía una palabra que decía, mi hora aún no ha llegado. Hermano Marcelo. Eso fue cuando le dijeron que Lázaro había muerto. Correcto, correcto. Entonces, él tenía que volver a un lugar donde lo iban persiguiendo, ya lo habían intentado inclusive apedrear. Pero el Señor tenía que volver, tenía que ir. Y el Señor siempre hablaba de esto y siempre repetía, todavía mi hora no ha llegado. Después cuando ya estaba más cerca de este momento de enfrentar la cruz del Calvario, decía, mi hora está cerca. Y ahora que está ya a horas de enfrentar la cruz del Calvario, dice, para esta hora he llegado. Mi hora y mi tiempo se ha cumplido. Ahora sí tengo que morir y tengo que entregar mi vida a la cruz del Calvario. Todas las otras veces que intentaron matarlo, no pudieron, porque no es por voluntad del hombre, es porque Jesús vino a entregar su vida en un momento, en un tiempo, en un lugar y en una forma que Él así lo estableció. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma. Entonces, había mucha oposición y no solamente oposición, sino que la intención clara de matar, de destruir la figura, la vida del Señor, porque estaba produciendo toda una revolución. Y sigue produciendo una revolución muy grande en todo el mundo. En todas partes. Entonces, en la medida que su ministerio avanzaba, una ola de resentimiento, odio y abierta oposición se levantó en contra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que acontece cuando nosotros, la palabra de Dios llega y comienza a revelarse en nuestra vida por medio del Espíritu de Dios. Comenzamos a dejar cosas que a Dios no le agradan. Comenzamos a dejar de creer en cosas que a Dios no le agradan. Comenzamos a creer en aquellas cosas que sí el Señor se agrada de nosotros. El Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Comienza a quebrantarnos, comienza a transformarnos, porque la palabra de Dios a nosotros nos transforma, nos cambia. Hace una transformación total en nuestras vidas. La palabra verdadera que nosotros tenemos que usar para nuestra vida es transformación. Porque Dios no nos quita una cosa para colocar otra, no. El Señor transforma nuestra vida. Aquí las cosas viejas pasaron, ya no están, ya no son. Ahora somos transformados por el Señor. Somos renovados por el Señor. Entonces eso es lo que pasa, lo que acontece, y eso muchas veces va en contra de las creencias que todo el mundo tiene, va en contra de lo que nuestra familia espera de nosotros. Pero el Señor con su tiempo va entregando y va dando, ¿verdad? Como leía por ahí alguien en el libro de Mateo, llega el momento, la hora y el minuto en que el Señor va haciendo su obra y va colocando palabras. Y después esos mismos que nos rechazaban, nos llaman para pedir una oración, nos llaman para pedir un consejo, nos llaman para contarnos alguna dificultad. Se acercan a nosotros porque dicen, es que tú estás más cerca de Dios. No sé si a usted alguna vez se lo han dicho. Es que tú estás más cerca de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que Él. El Espíritu de Dios está en mi vida, sí. Y gloria al Señor por eso. Entonces, eso es lo que pasa. El Señor va haciendo su obra y va cumpliendo lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo en estos momentos aquí. Prosigamos.
Dice, para los discípulos no fue extraño escuchar del maestro estas palabras, ¿verdad? Acerca de la oposición, de todo esto que iba a acontecer, porque ellos ya estaban sufriendo, habían visto cómo el Señor estaba siendo perseguido, ¿verdad? Lo que leía mi hermano Marcelo, ¿verdad? Decía, pero cómo hacía mención de cuando tenía que volver allá a ver a Lázaro, ¿verdad? Cómo ellos ya estaban viendo que había una intención clara y una oposición clara para matar al Señor, para callar sus palabras, para no dejar que Él pudiera hacer algo, ¿verdad? Y pudiera predicar la palabra del Señor. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo nosotros es que hasta que el Señor regrese o nosotros muramos, tendremos que vivir en un mundo hostil y enfrentar oposición continua. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y con esto, amado hermano, olvídese de ese evangelio de la prosperidad, de que todo es espectacular, de que usted va a ser un superhombre, una supermujer, y que nada le va a acontecer desde el minuto que usted comenzó a servir al Señor. No, amado hermano, eso no es así. El mundo es hostil en contra del evangelio del Señor. En este mundo vamos siempre a enfrentar oposición. El mismo Señor Jesucristo dijo en un momento que ni siquiera tenía un lugar donde poder recostar su cabeza. ¿Cuánto más nosotros vamos a ser perseguidos? ¿Cuánto más nosotros vamos a ser contrariados? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a sentir frustrados por no poder dar una respuesta? ¿Cuántas veces vamos a sentir que el mundo pone presión sobre nosotros? Ah, si estás enfermo. Oye, si igual te dio COVID, con tu Dios, sin tu Dios, te dio igual COVID. Con tu Dios, sin tu Dios, igual se te murió un familiar. El Señor dice que nosotros no estamos ajenos a ninguna de estas cosas. Pero lo que sí el Señor nos asegura, que nuestro galardón es grande en los cielos, de que tenemos vida eterna, de que Él fue a preparar morada para nosotros. Eso el Señor lo asegura para nosotros, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso sí es lo que el Señor nos asegura. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu de Dios mora en nosotros? Para enfrentar todas estas cosas, amado hermano. Porque hasta ese momento, el que estaba con los discípulos enfrentando todo este problema era Jesucristo. El Señor estaba con ellos. El Señor estaba enfrentando con ellos la persecución. El Señor estaba enfrentando con ellos la muerte. El Señor estaba enfrentando con ellos el odio, el aborrecimiento. Ahora, con nosotros está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios está igual que Cristo con sus discípulos, ahora está con nosotros para enfrentar todas estas cosas. Por eso dice aquí, ¿cómo enfrentar todo esto? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el secreto para vencer? No es más ni menos que la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Espíritu de Dios es tan importante para nosotros. Por eso es tan importante que entendamos, que conozcamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, todo este preámbulo que acabamos de hacer antes de comenzar a estudiar el pasaje acerca, ¿verdad? Los pasajes acerca del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Este triple ministerio que vamos a ver que Él cumple, ¿ya? Vamos a refrescar nuestra memoria para ver quién es el Espíritu Santo de Dios. Este aborrecimiento va a estar, este aborrecimiento es una realidad, este odio, esta contrariedad, esta persecución está en contra de los hijos del Señor. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios es el que está en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Él está para que nosotros podamos vencer. La presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos va a dar la victoria. Es lo que nos va a hacer permanecer hasta el fin,
para alcanzar la salvación, como dice, ¿verdad? El versículo que llamamos ahí en Mateo. Para que podamos ser constantes, para que podamos estar tranquilos. El Espíritu de Dios es el que nos va a colocar palabra para presentar defensa en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es una persona. Es lo primero que tenemos que entender y lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Miren, como el mismo Señor Jesucristo se refería al Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí en Romanos 8:7 vamos a encontrar el primer versículo. No sé si mi hermana Jacqueline tiene la posibilidad de leer. ¿Tiene alguna Biblia, alguna cosa para leer? Hola, pastor, buenas tardes. No tengo ninguna Biblia cerquita. Ya, hermana, no se preocupe. Mi hermana Angélica, ¿está en condiciones de leer algo? No, yo sé. Tampoco. Hermana Angélica. No, tampoco va a ser hermana Angélica, no va a poder acompañar en lectura. ¿Está escuchando? Sí, me avisó. Amén. Bien, entonces vamos con los que están acá en la sala. Hermano Cristian González, Romanos 8:7. Hermana Vicky, 1 Corintios 12:11. Mi hermano Raúl, que está aquí con nosotros ahora, Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Partamos con Romanos 8:7. Amén. Pastor, ¿lo leo yo? No, Romanos 8:7, mi hermano Eduardo, aquí le dije. Así, yo lo tengo en pantalla, lo tengo en la Biblia. Cristian. Romano, perdón, hermano Cristian. Cristian. Cristian González le pedí Romanos 8:7. En el nombre del Señor. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Amén. Me parece que me equivoqué en ese texto. Sigamos con el 1 Corintios 12:11. Voy a ver si lo puedo corregir en el primero. Amén. Dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno, él lo determina. Amén. Entonces dice que él tiene voluntad, él determina, ¿verdad? A quién entrega cada cosa, ¿ya? Entonces él determina en nuestra vida, él sabe quién va a usar de cada uno de nosotros en alguna ocasión especial o con algún don especial, ¿verdad? Él va a utilizar nuestra vida. Por eso yo le decía antes que nunca tenemos que rechazar la oración de algún hermano los unos por los otros, y que no tiene que ser específicamente a lo mejor el pastor de la iglesia, porque el Espíritu de Dios es el que coloca en nuestra vida el hacer, ¿verdad? Cada una de las cosas que tengamos que hacer nosotros. Es 8:27, es el versículo, perdón. Versículo 27, Romanos 8:27. En el nombre del Señor. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Él conoce la intención del Espíritu. El Espíritu de Dios conoce la intención de Dios. Conoce lo que el Padre quiere para nosotros. Entonces, Él tiene inteligencia para tratar con nuestra vida, para tratar con lo que nosotros necesitamos. Él tiene esa inteligencia porque lo conoce, lo sabe todo, lo escudriña todo, lo entiende todo, ¿ya? Entonces vimos que tiene inteligencia, Romanos 8:27, que tiene voluntad porque Él reparte como Él quiere, y tiene sentimiento, Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Amén.
todas esas cosas, todos esos sentimientos que nosotros podríamos verlo en nuestra vida, están y son el fruto del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que los produce, el Espíritu de Dios el que los coloca en nosotros, el Espíritu de Dios el que los hace en nosotros, porque Él en sí es todas esas cosas. Entonces, Él tiene sentimiento. Vamos a leer más adelante que el Espíritu de Dios también no tenemos que entristecerlo. Entonces está hablando de estas cosas. Nos está enseñando que Él también tiene sentimiento. Y produce ese fruto en nosotros también. En Juan 15, 26, encontramos las tres personas de la deidad actuando. ¿Ya? Aquí yo creo que mi hermana Jacqueline me puede ayudar porque está en la pantalla. ¿La alcanza a leer, hermana Jacqueline? Pastor, disculpe. Ya, a ver, tendría que abrir Está en esto. amarillo el texto. Sí, sí. Ya, en el nombre del Señor. Amén. En Juan 15, 26 encontramos a las tres personas de la deidad. Sí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Gracias, hermana Jacqueline. Entonces dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu de Dios, a quien yo os enviaré. ¿Quién está enviando? Jesucristo. Del Padre, de nuestro Padre Celestial. El Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí en este texto encontramos a las tres personas de la deidad concentradas en este versículo, mostrándose en este versículo, revelándose en este versículo, declarando esta verdad de la palabra de Dios en este versículo. Entonces, aquí lo encontramos a ellos, y aquí podemos ver que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es Dios y es una persona que mora en cada uno de nosotros. Es decir, ¿verdad? Que yo y usted como creyentes tenemos a Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Está morando en nosotros. Sin Él no podemos servir en medio de este mundo malo. Sin el Espíritu Santo de Dios no tenemos ninguna posibilidad de servir bien a Dios en este mundo malo. Mire lo que dice aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hermana Paula, ¿lo puede leer, por favor? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ya. Gálatas 5, 16. 16. Amén. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Dice, digo pues, andad Amén. en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu. Dice, y no satisfacer los deseos de la carne. Que son en contra de qué cosa que estudiamos un tiempo atrás, es en contra del fruto del Espíritu. La ira, la maledicencia, ¿verdad? Todas aquellas cosas son lo opuesto al fruto del Espíritu, al amor, la bondad, ¿verdad? Y todo eso que enumera que es el fruto del Espíritu. Entonces, por eso nos dice que tenemos que andar en el Espíritu. Es la única manera de poder servir a nuestro Dios en medio de este mundo malo, es andando en el Espíritu, estando con el Espíritu Santo de Dios, dejando que Él pueda obrar en nuestra vida, que pueda producir el fruto en nuestra vida, que pueda producir esos buenos sentimientos en nuestra vida. Es la única manera de poder hacerlo. Entonces, por eso dice Gálatas 5:16 que tenemos que andar en el Espíritu. También tenemos que aprender a adorar en el Espíritu, o adorar a Dios en el Espíritu. Filipenses 3:3. Amén. Ahí le voy a pedir a mi hermana Jenny si lo puede buscar. Y finalmente, Hechos capítulo 1, versículo 8, mi hermana Vicky, por favor.
Filipenses 3:3 y Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Amén. Filipenses 3:3, y dice así la palabra del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Entonces nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿verdad? El Espíritu nos hace gloriar en verdad en el Señor, nos hace adorar el nombre del Señor. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra adoración, esa es nuestra alabanza, ese es nuestro fin. Lo que nos lleva a adorar a nuestro Dios, vivir en este Espíritu, adorando al Señor. Somos, ¿verdad?, los escogidos, somos los que hemos sido sacados, extraídos, para ser parte, ¿verdad?, de esto. Testificaron el Espíritu, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros, me seréis testigos. Coloquemos en contexto esta palabra. El Señor aquí está hablando en un momento que todavía no había sido enviado el Espíritu de Dios. Y esto para nosotros es distinto porque nosotros ya el Espíritu fue enviado. Dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Por eso podemos hablar la palabra del Señor. Pero usted me dirá, pero hermano, pastor, usted, a veces a mí me cuesta hablar de Cristo, a veces no sé qué decir. Bueno, si le cuesta hablar de Cristo y no sabe qué decir, es porque necesita conocer más al Señor. Es porque necesita comer más de la palabra de Dios. Es porque necesita buscar más, alimentarse del Señor y dejar, en la medida que se va alimentando, usted le va dando espacio al Espíritu Santo dentro de su vida, dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de todo su ser, le va dando espacio, el Espíritu Santo va tomando el control de todas las cosas. El fruto del Espíritu comienza a hacerse realidad en su vida. Y la palabra viene a traer en usted conocimiento de Dios. Y entonces puede comenzar a compartir más del Señor, compartir más de lo que Dios tiene para los que no le conocen. Eso es lo que acontece cuando no hayamos que decir, no sabemos qué decir, es porque todavía o somos muy niños en la fe, o porque, como dice el libro de Hebreos, no hemos dejado de ser niños y no hemos comido el alimento que sea el apropiado. Seguimos, lo único que nos gusta que nos acurruquen, que nos hagan cariño, pero que no nos digan nada que vaya a ser algo que no nos guste que nos digan. No nos pueden decir nada que vaya a ser en contra de lo que nosotros a veces hacemos las cosas mal. O es por falta, o porque es muy nuevo, o es porque sigue comiendo alimento de niño. Es decir, no ha crecido. Es decir, no quiere crecer. ¿Sabe? Hay muchos obreros, obreras en la obra del Señor, que tienen muchos anhelos de hacer la obra de Dios, de tener, digamos así, tener algún cargo en cualquier cosa dentro de la iglesia. No voy a dar cargo específico ni nada, digamos que algo que quieren hacer. Entonces, ese obrero, cuando asume ese deseo, esa obrera asume ese deseo, tiene que entender que ahora va a ser tratado como un obrero, como una obrera. Y a veces quiere seguir siendo tratado igual que esa ovejita nueva. Su pastor, su hermano, los obreros iguales que él, no le pueden decir nada porque se molesta, se siente, se va para su casa, se esconde, se enoja, se duele. No, amado hermano, cuando nosotros vamos creciendo
en la obra del Señor vamos adquiriendo más responsabilidades, entonces nosotros tenemos que ir menguando más y colocándonos más a disposición de ser corregidos, de tener personas a nuestro alrededor que nos hablen, que nos ayuden, ¿verdad? Como, no sé si ayer o anteayer conversábamos, necesitamos que haya alguien al lado de nosotros para que nos, perdón, hablaba con mi hermano Marcelo, para que a uno le baje los humos, para que uno, como se dice aquí en buen chileno, ¿verdad? Se le baje los humos a la persona, porque a veces nos comenzamos a disparar, y estamos por allá arriba y los hermanos están por allá abajo. Entonces necesitamos el consejo. Y el Espíritu de Dios es el que nos mantiene alerta, el que nos mantiene de esta manera. Por eso dice que recibiremos poder, recibiremos autoridad. Una vez que el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida, recibimos todas esas cosas y comenzamos a hablar de las cosas de Cristo. Ese poder está en usted, el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es alimentarnos, es congregarnos, es aconsejarnos, es buscar el consejo de la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios comience a obrar de una manera mucho mejor en nuestra vida, que tenga más espacio para hacer cosas con nosotros, para que su autoridad se haga evidente en nuestra vida, para que el fruto del Espíritu también comience a aparecer en nuestra vida. De lo contrario, amado hermano, eso nunca va a acontecer. Eso nunca va a pasar. Si no le damos libertad al Espíritu de Dios, eso no va a pasar. Por eso el Señor le habló a sus discípulos un poquito antes de esto que estamos conversando hoy día, le habló de la poda. Y a veces el Señor poda lo que está muerto en nosotros, pero también tiene que podar ciertas cosas vivas, que a veces es la vanagloria que nos tira lejos y hace que nuestro fruto, ¿verdad?, sea malo, pequeño y sin gusto. Amén. Bien. Finalmente, ¿verdad?, todos nosotros podemos resistir y estar firmes en medio del aborrecimiento del mundo, gracias a los ministerios especiales del Espíritu Santo de Dios en medio de este mundo, en medio de esta tierra y en su iglesia, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios que mora y que habita en nosotros, en la iglesia del Señor, Él es el que nos ayuda a resistir. Él es el que produce en nosotros que seamos la oposición del maligno del cual el Señor habla. ¿Por qué el maligno no se puede manifestar como Él quiere hoy en este tiempo? Porque está la iglesia. Pero no es porque está la iglesia solamente, sino porque está el Espíritu de Dios en la iglesia del Señor. Y mientras esté el Espíritu Santo de Dios en la iglesia del Señor, vamos a hacer una oposición férrea, firme, en contra, ¿verdad?, de las artimañas del maligno. Y nosotros vamos a poder resistir solamente con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos a llegar hasta aquí con esta parte del estudio, con esta introducción en donde el Señor lo primero que hace es advertirnos del aborrecimiento, del odio, de la contrariedad que va a haber en contra de su iglesia, la persecución que va a haber en contra de nosotros, pero también nos dice, tranquilo, yo estoy con ustedes, tranquilo, yo les voy a entregar palabra, mi espíritu va a entregarle palabra, también nos insta de que nuestro galardón va a ser muy grande, aunque acontezcan todas estas cosas, mantenernos firmes hasta el final, hasta alcanzar la salvación, de estar en la presencia de nuestro Dios. El Espíritu Santo mora, habita en nosotros. Él nos sigue instante diciendo que el Espíritu de Dios es una persona que está en nuestra vida, que mora, es Dios morando en nosotros. Entonces, amado hermano, yo le quiero pedir en esta noche que cuando ora al Señor, no le pida al Espíritu de Dios que venga a morar en usted, si el Espíritu ya mora en usted. Lo que yo le voy a invitar a usted a orar de ahora en adelante es decirle al Señor que el Espíritu Santo comience a poder tener libertad dentro de usted, que usted le entregue esa libertad al Espíritu de Dios, que en sus oraciones
usted le entregue al Señor y le diga, Señor, que tu espíritu comience a trabajar en mi ira, comience a trabajar en mi enojo, comience a trabajar en aquellas cosas que no te agradan. Amén. Dios mío, Amén, saca Señor. esas cosas de mí y comienza a colocar el gozo, comienza a colocar la alegría, comienza a colocar la templanza que necesito para enfrentar cosas que tengo que enfrentar todos los días. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad absoluta para comenzar a ordenar esta casa que es usted y que soy yo. El Señor necesita que nosotros tengamos esta oración sincera delante de Él y con Él en nuestra vida. Amén.